Me encanta ver programas sobre la vida salvaje. La naturaleza es sorprendente. Me asombra su belleza, pero también su brutalidad. Cuando los animales se enfrentan en combates a muerte por defender su comida, su territorio o por la conquista de una hembra, como en este video de hipopótamos, que parecen tan tiernos, pero en realidad son superpoderosos y pueden ser muy agresivos. Los animales pueden ser muy salvajes, pero son peores las batallas entre los humanos. A lo largo de la historia, se ha comprobado que el hombre ha utilizado su imaginación para crear armas de tortura y de destrucción contra el enemigo. Por eso decía Nietzsche, el hombre es el más cruel de todos los animales. Y Thomas Hobbes decía que el hombre es un lobo para el hombre. La agresividad en los animales es un mecanismo de defensa y supervivencia. Nosotros somos parte de ese reino animal y también nacemos con el instinto de agresión para defendernos de otros, ¿no? Pero una cosa es responder agresivamente a alguien que nos quiere dañar y otra, disfrutar con el sufrimiento que provocamos a otro. Un hipopótamo puede ser muy agresivo con el intruso y, créanme, no me gustaría echarme un chapuzón cerca de él. Pero es agresivo porque sus genes están programados para proteger su territorio. No es que se regocije con el dolor que causó a su contrincante. La agresividad extrema en nuestra especie no es un instinto de adaptación y supervivencia porque sobrepasa el objetivo de defenderse de otros. ¿Cómo se explica la crueldad de la humanidad? ¿Por qué algunas personas disfrutan con el sufrimiento de otros por el puro placer de hacerlo? Vlad el Empalador, rey de Valaquia, fue uno de los reyes más crueles de la historia. Dicen que en él se inspiró Bram Stoker para escribir Drácula. Vlad gozaba torturando a sus víctimas antes de matarlas. Lo llamaban el Empalador porque... Yo no puedo con tanta crueldad. Me revuelve el estómago. Hablar de crueldad es meterse en camisa de 11 varas. O sea, algo súper difícil porque, en primer lugar, habría que empezar por decir a qué se refiere este concepto. Por lo general, la crueldad se entiende como aquellas conductas perversas, inhumanas y destructivas cuyo fin es hacer sufrir a otro ser humano o animal y gozar de ese dolor. Está duro, ¿no? Tal vez podemos responder con violencia cuando alguien nos agrede y nuestra integridad física o emocional está en peligro, pero así como así, disfrutar con el dolor ajeno no me cabe en la cabeza y, sin embargo, la historia de la humanidad está llena de ejemplos de crueldad injustificada que a cualquiera le pueden poner los pelos de punta. Y ni hablar de nuestros días. No tenemos que referirnos solo a Nerón, Atila, María la Sanguinaria o Hitler, entre tantos otros para hablar de crueldad. Pienso en el presente, el maltrato infantil, el maltrato animal, las burlas para humillar a alguien, el cyberbullying, los robos, asaltos, abusos, traiciones. ¿No son algunos ejemplos de crueldad extrema? Algún día el ser humano se va a liberar de tanta crueldad y dejaremos de disfrutar con el sufrimiento de otros seres vivos. El filósofo mexicano Víctor Ignacio Coronel dice sobre la crueldad que es parte constitutiva del ser humano, o sea, que nacemos con ella. Pero eso no significa que todas las personas sean crueles o por lo menos no en la misma medida y forma. Coronel basó su hipótesis en el filósofo Nietzsche, que se ocupó mucho de este tema y dijo que negar que somos crueles por naturaleza no va a ayudar a que la crueldad desaparezca. Ver sufrir provoca bienestar, afirmó Nietzsche en su libro Humano, demasiado humano. También explicó que hacer sufrir a otro ejerciendo crueldad es la manera en que el acreedor, o sea, el que sufrió un daño, cobra al que le hizo tal daño, o sea, el deudor. Unos años más tarde, Sigmund Freud también dijo que la crueldad es parte inherente al ser humano, pero fue más allá. Afirmó que en todos los hombres existen dos impulsos instintivos,
uno destructivo y de muerte al que llamó Thanatos, que se asocia con la crueldad, y el otro es un impulso de amor a la vida al que denominó Eros, que coincide con nuestro libido sexual para preservar la especie. Según Freud, Thanatos y Eros no se pueden separar ni eliminar. Se necesitan ambas partes porque son parte del individuo. La lucha entre destrucción y amor por la vida es una batalla constante en el ser humano. ¡Qué friega! ¿Estamos fritos los seres humanos? Pues no exactamente, porque para el padre del psicoanálisis se debe encontrar el equilibrio, no hay de otra. Pero para que no domine Thanatos a Eros, Freud exalta el poder de la cultura, la educación y la razón para que prevalezca en nosotros el amor a la vida. No sé, tal vez pienso que Nietzsche y Freud tenían algo de razón al decir que la crueldad es parte de nosotros. Pero como también decía el padre del psicoanálisis, la razón debe ser nuestra guía para pensar que la crueldad nos lleva al sitio de la destrucción. ¿Por qué regodearnos con el dolor que puede estar padeciendo alguien? Yo prefiero apostar por una sociedad donde vivamos en armonía, sin perder la capacidad de indignarnos cuando vemos un acto de crueldad. Estos actos, bueno, para mí en lo personal son inhumanos porque perjudican y, bueno, provocan sufrimiento. La crueldad yo la definiría como la obtención de placer, ya sea del sufrimiento que le causa esa persona a algún ser vivo o algún animal. Nadie nace con la intención de perjudicar a otro ser vivo. Eso se puede aprender tanto como viéndolo o escuchando, tal vez. En mi opinión, ningún humano nace siendo cruel. Es más bien con el paso del tiempo y el ejemplo que le dan a cada uno. Me refiero a la crianza de cada uno. Yo creo que la mayoría de personas que disfrutan del dolor ajeno es porque tuvieron algún problema de pequeños y quieren volver a hacer lo que ellos sufrieron. Eso es por un problema psicológico que tienen. Las personas disfrutan la crueldad. Una persona que es cruel casi no tiene sentimientos hacia la otra persona. No piensa en lo que le puede afectar a la persona que se está agrediendo. No, por lo mismo, somos seres humanos. Sé que algunas situaciones, pues sí queremos ser crueles con esas personas que nos hacen sufrir, pero considero que como humanidad debemos de mejorar. Entonces, yo considero que no se vale ser cruel con una persona que te hizo sufrir. Para las personas rencorosas, bueno, su respuesta sería sí. Sin embargo, yo estoy en contra de eso porque siento que al pagar con la misma moneda nos estamos haciendo más daño a nosotros. El contexto socioeconómico y familiar influye bastante. Por lo general, son los que hacen actos de crueldad a los que tienen menos, por lo mismo de que se creen populares o superiores. Hay veces en las que una persona con mayor recursos que otras son las que abusan de ese poder y suelen hacer cosas malas con las personas. A veces es difícil distinguir entre un acto de agresividad y un acto de crueldad. Creo que la diferencia está en que la crueldad es regocijarse en el dolor del otro sin que haya necesariamente una razón para ejercer violencia. Pero mejor que el doctor en Sociología y Estudios Históricos, Héctor Alfonso Vera Martínez, nos aclare. Bueno, mi nombre es Héctor Vera, soy profesor universitario, trabajo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación. En términos generales, ser indiferente o regodearse o disfrutar el sufrimiento de otras personas o de otros seres vivos incluso. Una persona cruel es una persona que se deleita en hacer sufrir a otro o que se complace por los padecimientos ajenos. Se puede ser cruel por
por acción, es decir, que donde actuamos de manera premeditada para hacer sufrir a otros, los podemos golpear, los podemos insultar, les podemos decir cosas que sabemos que los lastiman, etcétera. Pero también la crueldad puede ser a través de la inacción, por decirlo de alguna manera, es decir, de no hacer nada, de la omisión. Por ejemplo, uno puede ver a una persona que está sufriendo, a alguien que se está ahogando en el agua, o alguien que tuvo un accidente o se cayó y, digamos, se rompió la pierna, y yo no hago nada para ayudarlo o para mitigar el dolor o el sufrimiento de esa persona, y simplemente observo y disfruto el sufrimiento ajeno. Quizá podamos decir que las personas tienen ciertas pulsiones o impulsos que pueden ser, digamos, de una naturaleza violenta. En este sentido, quizás si hacemos un símil, podrían ser parecidos a los impulsos sexuales. Pero no por eso podemos decir que los humanos sean crueles por naturaleza. Eso sería un error. Vaya, no es lo mismo, por poner un ejemplo, darle un zape a tu hermano y reírte por eso, digamos que sería algo que si le das un zape a tu hermano tiene la finalidad de producirle una molestia y tú sentir una satisfacción por ello, pero es algo que es, si se hace de una manera, digamos, que solamente sucede una vez o que tiene un tono juguetón o que sabes que te puede responder o es el inicio de una situación, digamos, lúdica o demás, es un grado de crueldad, pero es un grado de crueldad muy, no voy a decir benigno porque no deja de ser una agresión, pero sí que tiene pocas consecuencias si solamente sucede una vez. Si es un acto repetitivo puede tener consecuencias, por supuesto. Pero vaya, digamos, ese ejemplo nos habla de un cierto grado de crueldad que es muy mínimo, ¿no? Y lo otro implica arrebatarle a las personas su dignidad, su bienestar o en ciertos casos extremos hasta la vida. Entonces, yo diría que sí hay grados y que los grados son importantes, ¿no? Que es algo que se debe tomar en cuenta cuando se habla de la crueldad. Una de las claves para poder entender esto es el medio en el que nos desarrollamos, es decir, en qué tipo de cultura, en qué tipo de sociedad o de comunidad vivimos. Porque distintas sociedades tienen, hay para algunas para las cuales lo que puede significar dolor o malestar, en otras sociedades puede ser algo que no lo sería así, ¿no? Hay mucha variabilidad dependiendo de dónde estamos. Es más importante el contexto que los genes. La crueldad no está en los genes. Nadie nace cruel. Hay, por ejemplo, individuos que eran pues gente que llamaríamos absolutamente normal, absolutamente inofensiva, empática, tranquila, que cuando hay un cambio radical en las circunstancias pueden convertirse en personas crueles y sanguinarias. Eso, por ejemplo, pasa mucho en las guerras, donde hay un cambio tan grande y el contexto general se hace tan desequilibrado, tan violento, tan sin regulaciones y apoyos de otras personas a tu alrededor, que eso convierte, digamos, a un amoroso padre de familia en un sanguinario soldado o asesino o torturador. Sabemos que esas cosas suceden. La crueldad se parece en muchos sentidos, digamos, al sadismo, ¿no? El sadismo es esta acción de lastimar o producir dolor en los otros para obtener placer, ¿no? Entonces, parecería que hay un cierto grado de satisfacción, en este sentido como que de satisfacción de un impulso, ¿no? Un impulso que viene desde algo muy profundo dentro de ti.
Aquí la clave está en cómo esos impulsos que sabemos que están ahí, esta sería una de las claves para entender el fenómeno de la crueldad, esos impulsos violentos, como decía, los impulsos o los apetitos que pueden ser, por ejemplo, sexuales, sabemos que están ahí y sabemos que están presentes en las personas, pero no porque estén ahí los impulsos significa que estamos condenados a sufrirlos. Y existe toda una forma, digamos, de poder liberar esa tensión o ese impulso de una manera que no cause malestar en los demás. Hablar sobre la crueldad no es nada fácil. Se han hecho muchos estudios, pero por más que se trate de entender el tema, es como un pozo sin fondo en donde no se ha llegado al meollo del asunto, ni se ha encontrado una solución para terminar con las conductas crueles del ser humano. Es interesante todo lo que dice Freud sobre nuestra tendencia, desde el nacimiento hacia el bien y hacia el mal, pulsiones de destrucción y a la vez pulsiones de amor a la vida. Pero mis dudas van más allá. ¿Por qué hay gente tan cruel y otra que no lo es? Según el doctor Adolf Tobeña, que escribió el libro Neurología de la Maldad, Mentes Predadoras y Perversas, dice que la maldad no se asocia con la enfermedad, sino con la forma en cómo está organizado el cerebro. Por esta razón, del 1 al 1.5 de las personas nacen con una mayor propensión al mal, aunque también tiene mucho que ver el contexto social, familiar y cultural donde cada individuo crece. Yo creo que el doctor Tobeña tiene razón, ¿no? El contexto social, familiar y cultural es importante porque es formativo, porque es la fuente de donde las personas aprendemos a vivir y a relacionarnos con el mundo. Como el ejemplo que viene en esta revista de un asesino serial al que su padre encerraba durante días en un sótano cuando se portaba mal. Este criminal no solo confesó sin el menor empacho en sus asesinatos, sino que además dijo no sentir remordimiento por sus víctimas. Uy, qué fuerte. Pero también es importante decir que el contexto no implica una consecuencia unilateral hacia lo mismo. Existen muchos ejemplos de contextos violentos de donde surgieron personas pacifistas o ambientes de armonía y paz donde sorprende el comportamiento cruel o violento de una persona. La crueldad y paz tienen lugar en todas las clases sociales, en todas las culturas, pueblos y regiones del mundo, pero depende de la colectividad y sus dirigentes promover y generar condiciones para optar por el camino de la bondad, la honestidad, la paz y la convivencia armónica. Me parece que no se trata de imponer, sino de justicia, que a través de la razón, el análisis crítico y la experiencia misma, todos podemos concluir que la crueldad no debería tener lugar entre los seres humanos, tan solo porque nos lleva a la destrucción. Creo que la educación, la cultura, el arte, la filosofía tienen mucho que aportar en este aspecto. En conclusión, para no seguir haciéndome pelotas, tal vez podría decir que la crueldad se explica en muchas cosas. Un poquito en carga genética, otro por la forma del cerebro y el contexto social en el que crecemos, otro poquito del pensamiento de cada uno para decidir entre el bien o el mal. También pienso que hay formas de crueldad que se han normalizado en nuestra sociedad, como las peleas de gallos, las corridas de toros o los deportes como el box. Quizá algunos de estos ya no son tan normales como en el circo romano, donde el público disfrutaba de peleas entre gladiadores con leones o fieras contra fieras. Sin embargo, siguen siendo actividades donde el espectador goza del sufrimiento del otro. ¿Tú qué piensas? Simplemente lo elegirían porque pues no les pueden hacer nada. La persona no puede hacer nada hasta que tenga la valentía para enfrentarse a él. Por lo regular, las personas eligen al más débil porque son los que menos se pueden defender y son los que se quedan más callados. Si uno empieza con el cambio, sí podemos influir a las demás personas, pero para comenzar el cambio a nivel individual, pues sí necesitamos tener fuerza de voluntad, pues sí haríamos conciencia sobre las demás personas. Hay que hacer reflexionar a las personas
Siento que para esto hay que tener apoyo y conciencia de todo el mundo. Yo considero que esas personas pues sí son repugnantes en lo personal. Son personas que tienen sentimientos reprimidos. Entonces, los que disfrutan ver eso, pues la verdad es que sí necesitan ayuda. Yo pienso que esas personas tuvieron algún problema de chicos. Muchos de nosotros inclusive hemos visto los actos de crueldad. Entonces yo pienso que esas personas están mal y necesitarían un poco de ayuda psicológica. Lo primero sería investigar si hay alguna ley que avale eso y después ya poder intervenir uno. En este caso, contra el maltrato animal, hay personas que tienen a sus perros en azoteas o azotehuelas y no estoy diciendo que esté mal que los tengan, pero debería de tener algún cuidado. Pero si la persona no los cuida o hace cosas muy malas con el ser vivo, entonces ahí es cuando uno podría intervenir. Yo en ese caso intervendría porque no está bien que hagamos algo así. Todos merecemos respeto porque todos somos seres vivos, tanto animales como personas. Y pues merecemos ser tratados bien. En el mundo hay muchos actos crueles. Basta leer un periódico para darnos cuenta de ello. Bombardeos a civiles, asesinatos de gente inocente, maltrato animal. Pues sí, Juliana, tienes razón. Pero también el mundo está lleno de muchos actos bondadosos y altruistas. Lo que pasa es que de esos casi no se habla. Por ejemplo, el libro de Alex Durán, Babas y Risas, que da varias asociaciones que se dedican a rescatar perros de la calle y encontrarles un hogar parte de las ventas del libro. Yo los estoy apoyando para difundir en las redes a los cachorritos que están dando en adopción. Míralos, no te los comes, te los mando. Ay, me los como. No, ¿cómo crees? No me gustan los tacos de perro. Estoy bromeando. Están hermosos y qué tiernos. También pienso en las organizaciones civiles que brindan apoyo a los migrantes en su paso por la frontera o los voluntarios que van a los hospitales a alegrar a los niños enfermos. Hay un chorro de gente que hace el bien. Sin irnos más lejos, mi papá cuida con muchísimo cuidado a una tía enferma que no tiene a nadie. En el mundo hay mucha crueldad, pero también mucha bondad. ¿Crees que nosotros podamos hacer algo para que la balanza de las buenas acciones le gane a la crueldad? Yo creo que sí, o al menos deberíamos intentar preguntarnos qué podemos hacer ante la crueldad. Para que haya una sociedad más humana, se necesita que tengamos empatía con los demás, tanto seres humanos como no humanos. O sea, que nos pongamos en sus zapatos y que los conflictos los resolvamos mediante el diálogo y el respeto. También me parece importante tener tolerancia con los demás. No podemos ir cortando cabezas a todos los que no piensan igual que nosotros, como en la época de la guillotina. ¿Y qué tal trabajar juntos por el bien común? Así, vemos los logros alcanzados por todos y nos damos cuenta que alcanzamos más metas cuando nos unimos para construir bienestar. Por cierto, Juliana, ¿por qué no ayudas a encontrarles casa a estos cachorritos? Tal vez tú te podrías quedar con uno. Mira, te mando este. Tiene cara de llévame contigo. Ay, pero mi mamá me va a matar si llego con un perro. Ella se va a enamorar de él en cuanto lo vea. Ándale, no seas cruel. No sé, tendría que verlos y... Ve pensando en un nombre. Bueno, no sé, espérame tantito.